Hola, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos de vuelta, aquí estoy por las redes sociales tratando de hacer lío. Mi nombre es Fernando Moreno, para algunos que me conocen, para los que no, pues también. Él es mi hermano y gran amigo. Buenas noches, bendiciones a todos los que nos sintonizan. Aquí acompañando al hermano Fernando. Mi nombre es Maroni. Y como dice Fernando, ¿verdad? Aquí en las redes, como dijo el Papa Francisco, haciendo lío, ¿verdad? Muchas gracias, Fernando, por solicitar este espacio, ¿verdad? Y este compartir. Así es, nosotros pertenecemos a la Iglesia Católica de la zona Medalla Milagrosa de aquí de San Pedro Sula, y esta vez queremos compartir este tema muy bonito. Les pedimos que puedan quedarse hasta el final, que lo puedan ver, que lo puedan analizar, que lo puedan estudiar si es posible. Vamos a brindar algunas lecturas bíblicas también para que puedan ir a la Biblia, porque no son palabras nuestras, estas son palabras en el nombre del Señor, ¿verdad? Esto en base a una experiencia misionera, la experiencia misionera que ya estamos viviendo en este año 2026, la Santa Misión. Somos enviados por el Papa, por los obispos, a llegar a todos los hogares. Y en base a esto y a muchos otros momentos, queremos aclarar algunas cosas que son esenciales, especialmente para los católicos que estamos hoy en día. Es necesario que conozcamos esto, y también pues los hermanos que se han retirado, que se han desunido de la Iglesia Católica, que puedan también de repente reflexionar en estas cosas que hoy vamos a meditar. Vamos a continuar entonces, Maroni, y es que al menos en mi parte hemos visitado muchos hogares, y dentro de ellos algunos hogares que son protestantes, que pertenecen a la iglesia evangélica, como se llaman también. Y entonces uno va y uno escucha tales expresiones que requieren una respuesta. Precisamente para eso estamos el día de hoy, porque de repente en estas visitas misioneras uno no cuenta con el tiempo suficiente para poder responder, para poder hacer una aclaración. Imagínense, vamos aclarando a un montón de personas, a un montón de hermanos, el tiempo no nos va a gustar porque es limitado. Entonces yo, como siempre, también utilizo las redes sociales. He querido con mi hermano y amigo poder hacerlo de esta manera y que puedan ser analizados todas estas cosas de las que vamos a hablar hoy. Y es que cuando nosotros vemos a otros hermanos que se han separado de la Iglesia Católica, nosotros escuchamos algunas expresiones como, por ejemplo, es el mismo Dios. No, es que tanto el Dios protestante como el Dios de los católicos es el mismo Dios. Otros dicen por ahí, aquí sí conocí a Dios, allá en la Iglesia Católica no lo conocí. Aquí siento más bonito, allá sentía muy aburrido, allá todo era feo, todo era apagado. También dicen, solo de pequeño me llevaban, por lo general mi abuela me llevaba, por lo general mi mamá me llevaba, y solo recibí el bautismo, solo recibí la confirmación, la primera comunión. También se dice por ahí, responden así de esta manera los que ya se separaron, dicen, los católicos después de misa se emborrachan, fuman, son mujeriegos. Entonces yo por eso ahora estoy aquí, porque dicen, leí la Biblia y conocí a Cristo, dicen. Entonces estas son expresiones que se escuchan más que todo de la gente que de a pie, como dicen por ahí, de la gente que no se ha formado mucho. Ya los ataques doctrinales, ya en cuanto a la fe, se escuchan más de aquellos que han nacido meramente en el protestantismo, que la sangre verdaderamente es protestante de nacimiento. Ya vienen los ataques más que todo doctrinales. Entonces te pregunto, hermano, ¿es el mismo Dios? Bueno, como habíamos dicho al inicio, que bueno este espacio de compartir, ¿verdad? La fe, la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, para los
que no nos conocen, pues ya dijo el hermano, somos de la zona Medalla Milagrosa. Mi hermano es aquí del sector La López Arellano y yo soy de aquí del sector Quebrada Seca, ¿verdad? Ambos estamos, como quien dice, separados en la distancia, ¿va? Pero pertenecemos a la misma iglesia y compartimos la misma fe. Incluso para ahondar un poquito de quiénes somos, pues perseveramos bastante en lo que fue más nuestra juventud, en la pastoral juvenil, ¿verdad? Servimos a Dios y pues hoy ya después pues ya servimos como adultos, ¿verdad? Con nuestras propias familias, ¿verdad? Por ejemplo, yo en mi comunidad, pues yo ahí estoy acompañando a lo que son las parejas y matrimonios, ¿verdad? Y apoyando también en los servicios distintos de nuestra comunidad, ¿verdad? Y bueno, más que todo esta serie de preguntas de a pie, como decía aquí el hermano Fernando, es bien interesante, ¿va? Porque siempre han surgido y ahorita aún más con esta misión, ¿verdad? Que nos han enviado, hemos sido enviados a esta santa misión 2026, ¿verdad? Esta misión, pues nos ha enviado el mismo Dios a ir por los hermanos que están fríos, los hermanos que se han apartado, ¿verdad? Los hermanos que pues han apagado un poco su fe, ¿verdad? A ir por todos los alejados. Entonces, en las distintas comunidades de nuestra diócesis, y mejor decirlo, de toda Honduras, pues se están haciendo lo que son visiteos, ¿verdad? Estamos visitando hogares. Y entonces, como decía el hermano, pues han surgido varias preguntas por hermanos que se han alejado tanto de la iglesia que ahora ya van a otras iglesias, ¿verdad? Otras denominaciones. Pero originalmente, pues sabemos que la primera iglesia pues ha sido la iglesia católica. Y generalmente, pues estos hermanos pues son hermanos de nosotros porque son bautizados, ¿verdad? Han sido bautizados bajo el seno de la Santa Iglesia, ¿verdad? Y entonces la primera pregunta que comparte, ¿va? El hermano, ¿es el mismo Dios? Pues es bien interesante, ¿va? Porque algunos hermanos llegan a hacer una división, ¿verdad? Que no, que nosotros adoramos a un distinto Dios, nosotros los católicos, ¿verdad? Pues aclararles, ¿verdad, hermanos, en el amor de Cristo, que nosotros pues creemos en un solo Dios, ¿verdad? Ya lo dice nuestro credo, ¿verdad? Un solo Dios, Padre Todopoderoso, ¿verdad? Que ha creado el cielo y la tierra, ¿verdad? Lo visible y lo invisible, ¿verdad? Creemos en el Dios Todopoderoso, que es Padre de nosotros y lo hemos recibido en el bautismo. Si usted cree en este Dios, que es Dios Todopoderoso, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos hablando del mismo Dios, ¿verdad? Y somos hermanos, ¿verdad? Ahora, si usted difiere de algún punto doctrinal, como comentaba el hermano, pues ahí había que ahondar, ¿verdad? Otros puntos, ¿verdad? Pero como le digo, nosotros creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, eso creo que sería un poco ahí adentrándonos a esta primera pregunta, ¿verdad? Si es el mismo Dios en que creemos. Sí, así es. Y en esta primera pregunta, de hecho, vamos a desarrollar unas lecturas bíblicas para ver, ¿verdad?, en qué nos diferenciamos. Y claro, tienen razón, es el mismo Dios, en cierto sentido, sí es el mismo Dios. Pero hay que tener una respuesta que vaya más allá, una aclaratoria que vaya más allá. Por eso es necesario que aquí prestemos atención a dos palabras que son esenciales: obediencia, guardar, son sinónimos. Obediencia, guardar en el contexto bíblico son sinónimos. Sí, es el mismo Dios en verdad. Lo único que al menos yo no acepto por lo menos llamarle Jehová, porque Jehová, al menos para nosotros, no es una traducción adecuada, no es una traducción adecuada, se empezó a utilizar muchos años después. Yo preferiría mejor utilizar aquellas traducciones antiguas, incluso las que utilizaban los judíos, no como refiriéndose que Dios se llama así, porque hay algunos hermanos que creen que Dios se llama Jehová, creen que el nombre es así, solo porque la Biblia lo dice, pues, y realmente no, esas son traducciones. En todo caso, hay unas traducciones que son más acertadas, otras más distanciadas. Entonces,
para conocer a Dios se funda la iglesia. Podríamos conocer a Dios, podríamos tener una noción de Dios si no existiera la iglesia, hermano. Pues es un tema que requiere de bastante análisis, ¿verdad? Al final me llama la atención, ¿verdad? Cuando San Pablo fue a predicar, ¿verdad? A los paganos, ¿verdad? Y resulta que ellos ya creían en Dios de cierta manera, ¿verdad? De cierta manera ya creían en Dios, oraban a Dios y todo. Pero viene San Pablo y les aclara algo bien importante. Ustedes adoran o creen en un Dios que todavía desconocen, ¿verdad? Ustedes creen en el Dios desconocido, ¿verdad? O sea que por medio de San Pablo se les vino a aclarar a ellos un poco más el panorama, ¿verdad? Y San Pablo era, pues como ya sabemos, una persona que se había integrado a la iglesia que Cristo ya había fundado o edificado, ¿verdad? San Pablo no fue como quien dice, yo mismo, yo me envío yo solo, así como en esta misión, ¿verdad? En esta santa misión, pues nosotros no nos enviamos nosotros solos, no es que yo quiera ir, ¿verdad? El hermano sale por su cuenta, hemos sido enviados por el mismo Dios. Asimismo, San Pablo, ¿verdad? Fue enviado por el mismo Dios, ¿verdad? Por medio de la iglesia que ya estaba, a predicar o a evangelizar o a visitar a los demás hermanos, ¿verdad? Y entonces la pregunta es que me decía usted que si fuera de la iglesia podríamos tener una noción de Dios. Ciertamente, ¿verdad? Podemos tener una noción de Dios, pero gracias a la iglesia que Cristo ya ha dejado, vamos a tener una verdadera noción de quién es Dios. Así es, y es que para conocer a Dios sí es necesario, al menos para nosotros, sí fue necesario, por eso Cristo funda la iglesia. Vamos a ver una lectura bíblica brevemente. Mateo 16, 18. El Señor, esa cita es muy conocida porque dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En esta lectura bíblica ustedes lo pueden comprobar. Por ahorita, por cuestión de tiempo, no la vamos a detallar exactamente. Pero sí, en Mateo 16, 18, tú eres Pedro, le dice Jesús, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Me llama la atención también, estaba leyendo en el transcurso de esta semana, entre las lecturas, estaba el Salmo 102. A mí me llamó la atención porque nunca había leído esto de esta manera. Dice este Salmo en uno de sus versos, escríbase esto a la generación venidera, o sea, a la generación futura, para que el nuevo pueblo que van a ser alabe a Yahweh. El nuevo pueblo que van a ser alabe a Dios. El salmista en este contexto dice que se escriba para las generaciones futuras, las generaciones venideras, para que el nuevo pueblo que van a ser alabe a Yahweh, alabe a Dios. Y nosotros sabemos que la iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Se le llama también la Nueva Jerusalén. Jesucristo funda la iglesia precisamente para llevar el evangelio a todas las naciones. ¿Algo que aportar? Sí, hermano, tiene razón, ahí va, en lo que es la lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Dice ahí, capítulo 17, versículo 18, pues yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿verdad? Y el imperio de la muerte no la vencerá. Pasa, hermanos, que aquí el mismo Jesús, pues, ha edificado su iglesia. Él en ningún momento dijo, edifiquen mis iglesias, ¿verdad? O una de mis iglesias, ¿verdad? Él pues ya ha establecido un orden, ¿verdad? Ahí a lo que fue Simón, pues incluso le cambió el nombre, ¿verdad? Algunos hermanos llegan a decir, ¿verdad? Que Pedro significa piedra chiquita, que no sé qué. Pero resulta que en el Evangelio de San Juan también nos dice que se le llama Cefa, ¿verdad? Cefa, que quiere decir piedra, ¿verdad? O sea, el primer fundamento que puso Cristo en él, ¿verdad? Y esto pues es parte, ¿verdad? De lo que es la historia, ¿verdad? La historia de cómo la iglesia ha prevalecido, porque aquí el mismo Jesús deja una promesa.
diciendo que el imperio de la muerte no la vencerá, ¿verdad? En otras traducciones pues dice que el mal no la va a destruir, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, hermano? Desde el fundamento de esta iglesia y la edificación de esta iglesia, pues, hasta ahorita, el año 2026, pues sigue vigente, hermanos. A donde usted quiera que vayan, ahí hay una iglesia católica, aquí en cualquier país, en cualquier departamento. Se están celebrando todos los domingos en todas partes del mundo la misa, ¿verdad? Ahí está lo que es la iglesia, ¿verdad? Que ha perdurado a través de los siglos, ¿verdad? No es un invento reciente, ¿verdad? Una institución reciente, ¿verdad? Incluso, hermano, me llama la atención esto porque esta promesa de Cristo se ha cumplido a cabalidad, ¿verdad? Que el mal no la ha podido destruir, ¿verdad? Vemos cómo han pasado imperios, reinados, ¿verdad? Incluso sistemas políticos, ¿verdad? Capitalismo, comunismo, que el rey de Inglaterra, que el reinado de los españoles, ¿verdad? Y incluso el imperio romano, otomano, y todas estas cosas han pasado y la iglesia sigue, ¿verdad? Se ha cumplido esta promesa de que los poderes del infierno o el mal no la pueden vencer. Se ha sostenido ella mediante la misma gracia de Jesucristo. Así es. Así es. De hecho, ya vamos a ahondar en eso que está mencionando el hermano, porque es bien importante esta parte. Entonces, esta iglesia que está hoy en día y que viene desde los apóstoles, fundada por Cristo, es enviada a enseñar, a transmitir, a guardar. Recuerden que les dije palabras claves. Dice, por ejemplo, la lectura del Evangelio de Mateo, San Mateo 28, 19. Ahí específicamente el Señor manda, el Señor envía a la iglesia. Si lo puedes leer, hermano. Muy bien. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Dice, vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que les he mandado. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Sí, así es, gracias. Entonces, yo aquí analicé y quiero que ustedes analicen en esta lectura palabras que son importantes, porque la iglesia es enviada. Dice, vayan. También dice, haced discípulos, vayan y hagan discípulos míos. Es la iglesia la que se encarga de hacer discípulos de Cristo, es la iglesia la que debe ser misionera. Y hay de los católicos que no estemos cumpliendo con este mandato de Cristo. Hacer discípulos a todos. Dice también bautizándolos. La iglesia tiene el deber de bautizar. Como dice el mismo Cristo, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces vean la importancia que tiene la iglesia en la vida del creyente. Hermano, agregando un poco a esto, ¿verdad? La importancia de la iglesia. Yo sé que algunos hermanos pues se han dejado influenciar, ¿verdad? Por nuevas doctrinas, nuevas cosas ahorita de ahorita del siglo, pues, ¿verdad? Y dentro de todo esto pues hay muchas frases, poemas bonitos, ¿verdad? Por ejemplo, yo no necesito una iglesia para salvarme, ¿verdad? Lo he escuchado muchas veces y sé que tal vez algunos lo han escuchado y otros hasta piensan así. Pero resulta, hermanos, que ahí se escucha bonito, ¿va? Porque no voy a la iglesia, me quedo en mi casa, ¿va? Oro y me acuesto, ¿verdad? ¿Para qué voy a ir a un templo? ¿Para qué voy a ir a la iglesia, a una reunión de hermanos que comparten la palabra de Dios? ¿Verdad? Mejor yo solo, ¿va? Ahí acostado, ¿verdad? Porque no necesito, dicen, una iglesia para salvarme. Pero resulta, hermanos, que ahí hay una cuestión que no está siendo tomada en cuenta. Hay cuestiones que usted solo no las puede hacer. Ahorita hemos leído la última parte del Evangelio según San Mateo, donde dice que hay bautismo, ¿verdad? Dice el hermano, la iglesia está mandando a bautizar a todas las personas, a todos los demás que van creyendo. Muy bien, excelente. ¿Qué le quiero decir con esto? La iglesia maneja los medios de santificación, ¿verdad?
los medios de salvación que el mismo Cristo ha dejado. Nosotros, ¿verdad? Por tradición, santa tradición, todas las iglesias tradicionales los conocemos como sacramentos. Y el número 1 es el bautismo. Muy bien. Dígame si yo solo me puedo bautizar. No puedo, hermano. No puedo. Solo por medio de la iglesia. ¿Ah? Dígame si yo solo me puedo casar. No puedo, hermano. ¿Ah? Eso se llama unión libre. Se llama vivir en pecado, ¿verdad? No, solo por medio de la iglesia, ¿verdad? Dígame, bueno, ya conocemos los 7 sacramentos. Ninguno de los 7 sacramentos yo solo me los puedo dar. Tiene que ser siempre por medio de la iglesia. Por eso Cristo dejó estos medios de santificación. Ahorita que estamos en lo que es Cuaresma, ¿verdad? Somos invitados a confesar nuestros pecados, ¿verdad? Y yo solo no me puedo confesar a yo mismo, ¿verdad? Solo es por medio de la iglesia, ¿verdad? Entonces los hermanos católicos, ¿verdad? Que nos están acompañando y escuchando, pues, a reflexionar un poco, ¿verdad? Sobre vivir estos sacramentos. En esta santa misión que vamos en salida, ¿verdad? Por los demás hermanos que se nos han alejado. Imagínense, hermano, usted sabe que el sacramento de la comunión, la Sagrada Comunión, o sea, este sacramento pues es un signo de santificación. Imagínense que hay hermanos que están en un pecado grave y llevan años de no recibir el cuerpo de Cristo. Entonces, a eso somos enviados, a ir por ellos, ¿verdad? Y usted, hermano, que me está escuchando, que ya tiene unos añitos de no recibir, pues, la Santa Comunión, pues, es para reflexionar y regresar, pues, a la comunión, ¿verdad?, de la iglesia, ¿verdad? Sabemos que hay muchos problemas o a veces inconformidades, pero lo importante es estar bien con Dios, ¿verdad? Recibir nuestros sacramentos, ¿verdad? Así es. Y bueno, después de decirles que bauticen, también dice, enseñándoles a guardar. Recuerden que al principio les dije que palabra clave guardar, guardar sinónimo de obediencia, sinónimo de hacer lo que se le fue mandado. Dice, y enseñándoles a guardar. La iglesia es enviada a enseñar para que los cristianos obedezcamos los mandamientos de Cristo. También hay una lectura que es bien bonita, que lo menciona San Pablo en Efesios, en el capítulo 3, en el versículo 10. Sí, hermano. En esta lectura nosotros podemos ver claramente y con palabras de San Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, que es lo que dice, hermano, Efesios 3:10. Efesios 3:10 dice, para que las fuerzas y los poderes celestiales conocieran por medio de la iglesia la sabiduría de Dios en todas sus formas. O sea, me está diciendo prácticamente que para que la sabiduría, o sea, el conocimiento de Dios, en otras traducciones dice la multiforme sabiduría de Dios, sea dada a conocer a todos los instrumentos, los lugares, las personas posibles a través de la iglesia. Iglesia que hoy en día no estamos aprovechando, se está menospreciando, nos estamos apartando de ella. Entonces imagínate la magnitud que dice San Pablo. Sí, lo que pasa, hermano, que tiene una gran responsabilidad, ¿verdad?, el ser discípulo de Cristo, ¿verdad? Ya lo dice Jesús en sus parábolas, de nada sirve yo ser la luz y ponerla bajo la mesa, ¿verdad? Sino que tengo que dar a conocer, ¿verdad?, y ser luz y que los demás sean luz. Entonces, todo esto, pues, solo se puede hacer por medio de los creyentes, o sea, la iglesia, nosotros mismos, ¿verdad?, compartiendo las enseñanzas, los milagros que Dios ha hecho en uno. Y a veces uno puede decir, porque volvemos a las falsas creencias, ¿verdad?, no, yo no necesito la iglesia, yo solo, ¿verdad? Pero a veces hay hermanos que se expresan así y ni siquiera tienen una Biblia, ni siquiera leen la Biblia. Entonces, la pregunta viene a decirnos, ¿va? Dios nos habla por medio de las Escrituras,
y a veces ni la Biblia abrimos, ¿verdad? También a veces ni oran, ¿verdad? Y dicen, no, yo solo me entiendo con Dios, ¿verdad? Pero no oran, se levantan, se acuestan, ¿verdad? Y entonces la iglesia da estos espacios, ¿verdad? Para hacerlos en conjunto y en comunión todos juntos, ¿verdad? Todos juntos leemos la Biblia, recibimos la enseñanza, ¿verdad? Oramos juntos, ¿verdad? Entonces, la multiforme o múltiple sabiduría de Dios, pues, se da a conocer por medio de la iglesia, ¿verdad? Y fíjate que incluso ahorita en estas visitas a mí me han salido personas que han hecho esa expresión, no, es que yo no necesito la iglesia, yo leo la Biblia yo solo en mi casa, pero entonces no la estamos leyendo completa o no la estamos entendiendo como es, porque ahí me dice que la sabiduría de Dios es transmitida a través de la iglesia. Muchos descartan la iglesia y se quedan solo con la Biblia. La Biblia viene de la iglesia, la Biblia es dada por la iglesia. De hecho, cuando uno se vuelve cristiano, ¿verdad? Y cree en Jesús, tiene que creer en sus palabras, ¿verdad? La misma escritura nos dice que no nos salgamos de la iglesia, más bien en Hechos de los Apóstoles expresa que se añadían a la iglesia, ¿verdad? Entonces más bien uno integra la iglesia, ¿verdad? Y a veces podemos entrar en un debate ahí, no, que la iglesia no es un edificio, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, es el templo, ¿verdad? Pero entonces ya hay un problema más grande. Nos está diciendo que nos involucremos en la comunidad de creyentes, ¿verdad? Y a veces sabemos hermanos católicos o no católicos, o que creen en otra fe y no integran ni siquiera su comunidad, ¿verdad? Entonces no están integrando realmente la iglesia como dice la misma palabra de Dios. Incluso se me escapa ahorita la lectura, pero yo sé que varios hermanos conocedores han de estar escuchando, que dice que tenemos que ser asiduos al templo y a la iglesia, ¿va? No dejar de congregarnos, porque ahí está Dios hablándonos por medio de la escritura, ¿verdad? Cada vez que, por ejemplo, nosotros en la Santa Misa se proclama el Evangelio, es el mismo Jesús que nos está hablando, ¿verdad? Estamos escuchando la voz de Jesús, porque no se está hablando lo que es palabra de hombre, ¿verdad? Sino que es la misma escritura, ¿verdad? Así es. Bueno, para terminar esta primera pregunta, solo voy a terminar diciendo que la iglesia es el lugar de Dios. La iglesia es el lugar de Dios y para Dios y es medio de salvación. Quiero que presten atención, hermanos, si es posible, por favor, analícenlo bien. La iglesia es el lugar de Dios y es un medio de salvación. San Pablo lo dice bien claro, por ejemplo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 15. O sea, San Pablo nos deja bien claro el papel que desempeña la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Ya lo tienes. ¿Sí? Dice la carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. San Pablo ahí, ¿verdad? Siempre dando buenos consejos. Le está diciendo a Timoteo, aunque espero visitarte pronto, te escribo estas cosas por si me retraso, para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. Grande es, sin duda, el misterio de nuestra religión. Imagínate la magnitud de estas palabras. La magnitud de estas palabras porque dice, la iglesia es la casa de Dios, la casa de Dios. Es cierto que, vaya, de repente no es que sean los templos, las paredes, no, es la iglesia. Columna y baluarte de la verdad, columna y fundamento de la verdad. Luego también San Pablo nos dice muy claramente en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, en el verso 22. Sí, perdón, hermano, es Efesios 3:10, pero No, Efesios 1. Efesios 1:22. Ok. Muy bien. Dice, todo lo ha sometido bajo sus pies y lo ha nombrado por encima de todo, cabeza de la iglesia,
que es su cuerpo, y plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Muy bien, qué interesante. Imagínense, hermano, ya decíamos, Dios mismo nos envía la misión, ¿verdad? Entonces, ahí hay otro misterio más grande. ¿Por qué? Imagínense, Dios nos está enviando a esta misión y en el mismo evangelio viene a decir también, el que lo reciba, a mí me recibe. El que lo rechace, a mí me rechaza. ¿Por qué? Porque aquí dice que Jesús es la cabeza de la iglesia y los demás es el cuerpo, ¿verdad? O sea, el cuerpo completo, somos parte de un mismo cuerpo todos nosotros. O sea, rechazar a la iglesia es rechazar al cuerpo de Cristo prácticamente, ¿verdad? Bueno, eso es, ¿verdad? ¿Y cómo le llama a la iglesia San Pablo ahí? Su cuerpo y plenitud. Plenitud. ¿Sí? Imagínate las palabras tan grandes. Y una última lectura para ver cómo es que la iglesia sí es un medio de salvación, expresado por las mismas palabras del libro de Hechos de los Apóstoles, porque por ahí dicen, no, es que yo no necesito la iglesia, es que yo solo leo la Biblia en mi casa, no, es que yo oro solo. Entonces, vamos a leer entonces el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículo 47. ¿Qué dice ahí, hermano? Alababan a Dios y todo el mundo los estimaba. El Señor iba incorporando a la comunidad a cuantos se iban salvando. En otras traducciones dice, el Señor agregaba a la iglesia a los que se iban salvando, ¿verdad? Es la convivencia en Hechos de los Apóstoles de todos los primeros cristianos, ¿verdad? Y si usted empieza a creer en Cristo, tiene que ser un primer cristiano, ¿verdad? Vivir la fe desde ese principio. Y entonces, ¿a qué nos llama? A incorporarnos a la iglesia, ¿verdad? Sabemos que, como les digo, son frases bien populares, ¿verdad? O que la iglesia nos salva, o que Jesús no fundó ni ninguna iglesia, dicen, incluso algunos se atreven a decirla, pero realmente vemos que Jesús sí fundó una iglesia, ¿verdad? Y va agregando los creyentes, ¿verdad? A esa misma iglesia, ¿verdad? El mismo testimonio de San Pablo, ¿verdad? Cuando él se convirtió, ya muchos lo conocen también en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Él no vino y fue por parte propia, ¿verdad? Él pasó un tiempo con los apóstoles, o sea, con la iglesia que ya Cristo había edificado, ¿verdad? Y después él fue a predicar, como él lo expresa, ¿verdad?, a los demás pueblos, ¿verdad? Y de hecho, hermano, el contexto de ese pasaje habla de la comunidad, de los primeros que se reúnen todos, y él relata que tienen un mismo sentir, un mismo pensar, que todos lo ponen en común, todo lo que tenían, todos los bienes. Y claramente dice, el Señor agregaba a la comunidad, sinónimo de iglesia, en otras versiones dice iglesia, a los que se salvaban o a los que se debían salvar, dice también en otras versiones. Entonces, el que no crea en esas palabras, o sea, en que está creyendo, pues son palabras del Señor, como decimos. Me recuerda cuando uno es bautizado, ¿verdad? Siempre el que preside, ¿verdad? El presbítero pues dice, bienvenidos a estos nuevos hermanos, ¿verdad? Que se han incorporado a la iglesia, ¿verdad? Incluso cuando terminan los catecúmenos, pero ahorita en Sábado Santo, ¿verdad? Varios van a recibir sus sacramentos de bautismo, ya adultos. Porque eso también, aclararlo ahorita, aprovechando, ¿verdad? Nuestra iglesia pues bautiza a infantes y adultos, ¿verdad? Otras denominaciones pues bautizan solo adultos, pero resulta que el mismo pasaje que hemos leído, ¿verdad?, de San Mateo, ¿verdad? Él expresa ahí, hay que bautizar y enseñar, ¿verdad?, lo que Cristo ha mandado, ¿verdad? O sea que, como les digo, por medio de la iglesia, pues, nos da estos medios de salvación, ¿verdad? Y por eso la importancia de lo que conocemos como sacramentos, ¿verdad? Recibir estos medios, porque
a veces uno por ignorancia desconoce la importancia del bautismo. Yo he escuchado, con todo respeto, hay hermanos de otras religiones, de otras creencias, pues que dicen que incluso no necesitan ser bautizados, y no es que sean niños, ya están adultos y dicen, no necesito el bautismo. Desgraciadamente, hermanos, pues déjenme decirle que están en un desconocimiento, ¿verdad? El bautismo es importante, nos abre muchas puertas y sobre todo las puertas a la gracia de Dios, ¿verdad? Sí, así es. Vamos a seguir avanzando entonces en otra pregunta que debemos hacernos respecto a esto que venimos contemplando. ¿Hay iglesia en la división o la iglesia está en la unidad? Nosotros escuchamos, como ya lo estamos expresando, algunas frases ahí que dicen, es que todos somos iglesia, es que yo soy iglesia. El que confiesa a Cristo es la iglesia. Cristo no viene por religión, Cristo no viene por iglesia, etcétera. Escuchamos este montón de objeciones. Entonces, ¿dónde está? Nosotros ya vimos que Cristo funda una iglesia, lo acabamos de ver en estas lecturas anteriores, la importancia y para qué Cristo funda una iglesia. Entonces, esta iglesia, ¿cómo se expresa? ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta en la unidad, en una sola cabeza, en una sola línea, o se manifiesta en el montón de divisiones que podemos ver hoy en día por doquier, por todos lados podemos observar eso. Vamos a leer algunas lecturas así, tal vez lo leemos de manera breve para aprovechar el tiempo. Vamos a leer qué nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 17, verso 21. Dice, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. También ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra del Señor. Sí, aquí expresa, ¿verdad? El apóstol San Juan, ¿verdad? Que Jesús está orando por sus discípulos, ¿verdad? Y los está llamando a la unidad. Está haciendo una oración a Dios, ¿verdad? Que todos sean uno, dice. Como tú, Padre, y yo somos uno, ¿verdad? Ellos sean uno también, ¿verdad? Y esta unidad, pues, tiene que ser visible, dice, ¿verdad? No invisible, ¿verdad? Porque hay hermanos que llegan a decir que la unidad, pues, es invisible, ¿verdad? Pero no, tiene que ser visible, dice. Ahí mismo está la respuesta, dice, para que el mundo crea, ¿verdad? Para que el mundo crea, ¿verdad? Y esta unidad, pues, plena, pues, tiene que ser palpable, ¿verdad? Y como les digo, a algunos les incomoda que uno mencione, ¿verdad? Iglesia Católica, pero es la mejor referencia que podemos ver de la unidad, ¿verdad? Si usted ve, por ejemplo, ahorita que hay un país que están en guerra los países, pues allá hay católicos también, ¿verdad? Y pues el Papa se ha expresado bastante, ¿verdad? Les manda ayudas, ha hecho oraciones públicas, también envía oraciones a todas las iglesias, ¿verdad? Que conformamos, ¿verdad? Para orar por estos países en guerra. Bueno, para los hermanos que no saben, ahí mire un reportaje que dice que en Jerusalén ahí no van a hacer lo que es la procesión de Domingo de Ramos, porque hay peligro, ¿verdad? Hay peligro, ¿verdad? Entonces, como les digo, el mayor referente palpable exterior, pues, es sin dudarlo, pues, nuestra Iglesia Católica, ¿verdad? Porque a donde va uno, allí hay siempre una misa. Ahí está la misma doctrina en todas las iglesias, ¿verdad? Hay un solo sentir y un solo pensar. Así es. Y de hecho dice, Jesús termina diciendo, dice, para que el mundo crea. Y pasa, hermanos, que por eso varios hermanos no creen, porque dicen, unos creen una cosa, otros creen otra cosa, entonces ¿cuál es lo verdadero? Se crea una dispersión como de la verdad, que es la verdad entonces, ¿verdad? Entonces ahí varios dejan de creer por eso, por esa misma división, ¿verdad? Pero donde hay unidad y hay orden, porque también dice la Escritura, Dios es un Dios de orden, pues ahí ya cree uno, ahí dice, no, aquí hay unidad, aquí está la verdad. De hecho,
yo eso se los planteo a algunos protestantes con los que he dialogado, que se deben hacer el cuestionamiento si para ellos, o sea, ellos deben cuestionarse lo que están viendo a su alrededor, ese montón de divisiones que hay, de que iglesia por un lado, iglesia por otro. Bueno, en mi comunidad yo me asombro de ver, yo creo que más de 10 grupos, iglesias, entre comillas, protestantes. O sea, no es posible, por lo menos en una comunidad uno espera ver un templo grandecito, pero todos ahí. Sí, sí. Es como lo que vivimos en la iglesia católica. Nosotros tenemos una sede parroquial y en cada comunidad también hay una comunidad con su templo, pero uno, no un montón creyendo cualquier cosa. Es bien interesante, hermano Fernando, eso que hace ahorita esta analogía de cómo una comunidad, ¿verdad? Nosotros en la división territorial, ¿verdad? La parroquia va conforme a varias iglesias y al final pues la parroquia coordina las demás iglesias, ¿verdad? Entonces todos somos uno, ¿verdad? Y hacemos una sola actividad, ¿verdad? Pero en el ambiente de las otras denominaciones no se refleja la unidad. Podemos ver que en comunidades, como dice el hermano, hay distintos grupos, pero si al momento de hacer una actividad, por decir así, un encuentro, un momento de oración, ahí se refleja que no hay una verdadera unidad. Pero en el caso de nuestra iglesia, si el párroco, si nuestro obispo, si nuestro santo padre, el papa, dice vamos a este mes dedicarlo a la santa misión, vamos a este mes a dedicarlo por los enfermos, pues todos estamos en una sintonía, en un orden, en una unidad palpable. Así es, hermano. Vamos a seguir avanzando. Por ejemplo, vamos a leer Efesios, carta a los Efesios en el capítulo 4, en el verso 5. San Pablo dice, bueno, lo vamos a leer desde el verso 4. Uno es el cuerpo, dice San Pablo. Sabemos que el cuerpo es la iglesia, ya lo leímos anteriormente. Uno es el cuerpo, uno el espíritu. Como una es la esperanza a la que han sido llamados, dice San Pablo. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Uno es Dios, Padre de todos, que está sobre todos, entre todos y todos. En esto tienen razón los hermanos, ¿verdad? Que es el mismo Dios. ¿Sí? Pero aquí San Pablo hace una distinción bien precisa. Uno es el cuerpo, uno es Señor, una la fe y un solo bautismo. Es lamentable incluso que nosotros vemos que muchos bautismos de la Iglesia Católica son anulados. Mucha gente anula el bautismo que ya recibió, que es legítimo, sí, por bautizarse. Hermano, ahí agregando un poquito a esto, es bien interesante esta lectura porque habla de uno, o sea, una unidad, porque uno es Cristo, uno es Dios. Imagínense, hermanos, también el mismo San Pablo hace la comparación del cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Y dice en otra parte, el dedo no le puede decir a la mano no te necesito, ¿verdad? O no te ocupo, yo me voy yo solo. Lo mismo pasa, hermanos, en el ambiente de esta analogía que el mismo Cristo está haciendo, el mismo San Pablo está expresando aquí en esta carta, ¿verdad? Cristo es uno y la iglesia tiene que ser su cuerpo. Alguien que se sale de la iglesia que Cristo ya ha fundado, es como que quien dice se corta un dedito, a ver si es Cristo ese. No, ¿verdad? Cristo solo está en la unidad. Decía un santo, creo que era San Francisco de Asís, que si uno poda un árbol, ¿verdad? Está el árbol frondoso, pero si uno lo poda, esa rama va a quedar viva un tiempo, pero después va a morir porque fue separada de su árbol, ¿verdad? De la misma manera, si alguien se separa del cuerpo de Cristo, va a terminar perdiendo su fe, ¿verdad? Ya lo hemos visto, a lo personal yo lo he visto y me da mucho pesar de hermanos que han perdido la fe, ¿verdad? Primero ellos pues se alejan de la iglesia, después uno siempre
La naturaleza de nosotros es buscar a Dios. Ellos buscan a Dios y lo buscan en otras maneras, en sectas, y dejan más de creer y terminan hasta, por decir así, perdiendo la fe completa en una especie de ateísmo, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, porque alejarse pues de lo que es la iglesia o el cuerpo de Cristo, pues eso pues no es bueno, ahí se aleja la gracia y todo, ¿verdad? Porque ya lo hemos visto aquí, conforme a estos textos que hemos compartido, ¿verdad? Sobre la importancia de la iglesia, que ahí están los medios de salvación. Yo solo no me puedo bautizar, yo mismo, ¿verdad? Yo solo no me puedo casar, yo solo no puedo interceder yo mismo, ¿verdad? A veces en la misma iglesia yo ocupo que otro hermano interceda por mí, ¿verdad? Y así abundantes bendiciones, ¿verdad? Que solo pues por medio de la iglesia pues pueden ser recibidas. Sí, así es. Entonces, es correcta la división, es correcto ver todo esto que estamos viendo. Veamos qué nos dice, qué nos aconseja San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 10. 1 Corintios 1:10, dice San Pablo: hermanos, en nombre de nuestro Señor les ruego que se pongan de acuerdo, que no hayan divisiones entre ustedes, sino que vivan en perfecta armonía de pensamiento y opinión, ¿verdad? Una unidad en pensamiento y opinión, ¿verdad? Y a veces vemos en ciertos grupos que nos pasa eso, o como les digo, nosotros creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que es Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es nuestro Dios. Y hay grupos religiosos que no creen en esto, ¿verdad? Entonces ahí ya se distorsiona todo, ¿verdad? Y aparte de una división, pues ya no estamos creyendo en el mismo Dios que ha sido revelado en las mismas escrituras a través de los siglos y del tiempo. Me llama la atención que dice que la unidad perfecta, una unidad perfecta, no a medias, ¿verdad? No que cada quien crea en lo que quiera, de pensamiento y opinión, ¿verdad? Una sola opinión, una sola doctrina, ¿verdad? De hecho, esta unidad perfecta lo enseñó la iglesia desde el principio. La enseñó en la Trinidad, refiriéndose a la Trinidad, cosa que creen también los hermanos separados. Creen en esta unidad perfecta de la Santísima Trinidad. Entonces, ya vemos que esta unidad tiene que manifestarse también perfecta en la iglesia, en una iglesia. Entonces, háganse ese cuestionamiento. De hecho, esto no lo vamos a leer, pero sí, ustedes lo pueden contemplar en el libro de a los Gálatas, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5:19. Es mencionada la división como una obra de la carne. Ahí San Pablo describe cuáles son las obras de la carne y entre ellas está la división, que significa entonces que es pecado. Entonces, ¿cuál debe ser el modelo realmente de esta unidad perfecta? Nosotros lo vemos que aunque muchos critican la jerarquía que hay en la iglesia, es necesaria esta jerarquía para que la iglesia esté unida. Nosotros ya lo hemos visto, ya lo miramos al principio en Mateo 16:18, cuando Jesús le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. No es cualquier cosa, es la llave del reino. Hermano, mire que otra vez yo da un poco de cómico, ¿verdad? Esto, y al momento también algo como reflexivo, y da a veces que pensar, ¿verdad? De ciertas personas que interpretan las escrituras, ¿verdad? Fuera de la iglesia, ¿verdad? Porque había un hermano de otra denominación que decía que como a Pedro le estaba dando autoridad, ¿verdad? Y lo que hace y deshace, ¿verdad? Entonces decía él que cada creyente puede ser Pedro, ¿verdad? Entonces puede atar y desatar, ¿verdad? Entonces él decía, yo ato y yo desato, y que no se queda. Pero ahí hay un detalle, hermanos, ¿verdad? En el Evangelio de San Mateo, pues, el hombre no se llamaba Pedro, se llamaba Simón, ¿va? Entonces, si usted va a atar y desatar, cámbiese el nombre también, cámbieselo y póngase Pedro,
o llámese Cefas, algo que no lo va a hacer, ¿va? Porque es totalmente más incorrecto, ¿va? Entonces, ahí realmente le estaba dando Jesús autoridad a su apóstol o a su discípulo más importante, ¿verdad? Al primero de los apóstoles, ¿verdad? Al príncipe de los apóstoles, ¿verdad? El mismo San Pedro, ¿verdad? Simón, que por ordenanza ya y darle la misión, ¿verdad? De guiar y pastorear, porque más adelante en el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, ¿verdad? Le está dando, le dio la llave del reino de los cielos y le dio la autoridad para guiar a sus ovejas, ¿verdad? Y de hecho esto no se lo dice a todos esos que dicen ahí de que yo puedo atar y desatar, no, eso se lo dijo solamente a Pedro de entre los 12. Solo se lo dijo a Pedro, Pedro me ama más que esto, y le dicen 3 ocasiones, apacienta mis ovejas, apacienta. Hermano, la otra vez con esto, porque llama la atención ahorita que también que hay un sujeto allá preso en El Salvador, ¿verdad? Que se llamaba un apóstol. Ahora cualquiera se autoproclama apóstol. Tal vez más adelante o en otra ocasión damos esa lectura donde dice que es totalmente incorrecto, ¿verdad? Autoproclamarse apóstol, ¿verdad? Pasa que hay una lectura bíblica, hermanos, que dice que, porque habló de la jerarquía, ¿verdad? Habla de los ministerios, ¿verdad? A uno lo llaman profetas, apóstoles, ¿verdad? Maestros y así va. Pero le voy a decir algo, hermano, los profetas ya están cabalitos aquí. ¿verdad? Los profetas ya están cabalitos en la Sagrada Escritura. Ellos venían a anunciar y revelar quién era Cristo que iba a venir. Una vez que ya vino Cristo, no necesitamos más profetas. Los apóstoles están cabalitos aquí, son 12. ¿verdad? Dice el Apocalipsis, ¿verdad? Las 12 columnas ahí, ¿verdad? Representando a las 12 tribus de Israel, ¿verdad? A menos que hayan 84.200 no sé cuántas tribus de Israel, ¿verdad? Lo cual es una locura, ¿no es cierto? Entonces, esos ministerios están ahí anunciados, ¿verdad? Pero son los que ya están aquí cabalitos en la Biblia. No significa que una denominación X, ¿verdad, hermano? Vaya, como pasa, ¿va? Lamentablemente se autoproclaman pastores y profetas, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la jerarquía, sí, es claro en Hechos de los Apóstoles y las cartas de San Pablo, que nos habla de los diáconos, los presbíteros y los obispos, ¿verdad? Y si nos vamos a la historia, hermanos, hay escritos de obispos, hay escritos de diáconos, ¿verdad? Todo está documentado, ¿verdad? Y de hecho, esto que estábamos hablando de la elección de Pedro, este modelo de un pastor, nosotros lo contemplamos desde el Antiguo Testamento, desde Moisés, desde los patriarcas, lo contemplamos bien claro en el libro de los Números, en el capítulo 27, del 15 al 20, cuando Moisés está viendo el asunto de que cuando él muera, ¿quién va a quedar como sucesor de él? Entonces Moisés habla con Dios y Moisés le dice que hay que elegir a otro, entonces hay que elegir a otro para que el pueblo de Israel, lo dice, ustedes lo pueden leer en su Biblia, en Números 27, del 15 al 20, para que el pueblo de Israel no esté como ovejas sin pastor. Es necesario que este pueblo tenga ovejas. No sé si lo tienes por ahí, hermano. Lo vamos a compartir, 27 me decía. Verso del 15 al 20. 27 del 15. Moisés dijo al Señor, que el Señor Dios de los espíritus de todos los vivientes nombre un jefe para la comunidad, uno que salga del frente de ellos, que los lleve a sus entradas y a sus salidas, que no quede la comunidad del Señor como un rebaño sin pastor. Sí. Ahí está, entonces este modelo ya es antiguo, pues, ya es antiguo y lo vemos en la lectura, en aquel pasaje donde nos menciona el profeta Isaías, el mayordomo, ¿verdad?, de la casa de David. Me llama también la atención, hermano, porque el apóstol, lo que es San Pablo, ¿verdad?, él hace bastantes correcciones y llama a la unidad. Y un pasaje, no recuerdo ahorita la lectura, que dice, ¿acaso ustedes son de Cefas? ¿Acaso ustedes son de San Pablo? ¿Y acaso unos dicen que son de Cristo? ¿verdad?
Ahí hay algún detalle, hermano. Si alguien dice que es de Cefas y de San Pablo, entre los apóstoles pueden decir, San Pablo, ¿qué le está pasando a tus discípulos? Cefas, ¿qué le está pasando a tus discípulos? ¿Va? Apolo, ¿qué le están pasando a tus discípulos? Entre ellos podían llamarse a la unidad, ¿verdad? Pero el que dice que es de Cristo, según su propio criterio, es de Cristo, pero es que anda como sin cabeza. ¿Por qué? Porque no está incorporado a la iglesia, ¿verdad? Esa lectura me acordé ahorita, porque ahí San Pablo dice, algunos dicen que son de Cefas, otros de Apolo, otros de Pablo, y al final dice, todos somos de Cristo, ¿verdad? Pero él llama a la unidad, ¿verdad? Así que hay hermanos que dicen, no, yo no sigo al obispo, yo no sigo al hombre, al papa, pero al final termina yendo a un pastor. Sí, entonces hay incoherencia. Hay incoherencia, ¿va? Entonces, pasa, hermanos, que desde la antigüedad, pues, los santos apóstoles, pues, ellos pusieron dirigentes en las comunidades, pusieron obispos. Bueno, acabamos de leer una carta a Timoteo, hay cartas a Tito, ¿verdad? Varios dirigentes que el mismo San Pablo, pues, había ya colocado en cada comunidad, ¿verdad? No los dejaba, como dice aquí el profeta, como ovejas sin pastor a lo que hagan lo que ellos, ¿verdad? Sí, así es. Y sí, nosotros vemos esto, no hay que irnos lejos. Nosotros recordemos aquel pasaje también donde Jesús se encuentra con Pedro y le dice, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearte. Le dijo en singular a Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandear a Pedro nada más. Esto lo vamos a encontrar en Lucas 22:31. Y le dice Jesús al mismo Pedro, pero yo he orado por ti que eres la cabeza, que vemos que el mismo Cristo le dijo, apacienta mis corderos. Yo he orado por ti y tú, le dice, fortalece a tus hermanos. Jesús no oró por todos los demás apóstoles, solo oró por Pedro, pero a él le encomendó que Pedro orara por que fortaleciera a los demás hermanos. Fíjense, hermanos, que a veces, con todo respeto, ¿verdad? Los hermanos que no comparten la fe católica, a veces ellos tienden a generalizar, ¿verdad? Pasa, hermanos, que la iglesia es santa porque la cabeza, el cuerpo es de Cristo, su fundador es santo, pero los que integramos la iglesia a veces flaqueamos en la fe, a veces no damos un buen testimonio, ¿verdad? A veces fallamos y a veces uno ve más el error, ¿verdad? La crítica, y deja de ver la enseñanza de Dios, y deja de ver a Cristo crucificado, y deja de ver todas las maravillas que Dios ha hecho. Como dicen, en un bosque las plantas que van creciendo van en silencio, pero si hay un incendio, si hay algo malo ahí, pues es un gran estruendo, un gran ruido, ¿verdad? Entonces, sabemos que durante todo este tiempo, 2026 años, ¿verdad? Bueno, más de 2000 años, ¿verdad?, que tiene la iglesia, han habido bastantes hermanos que lamentablemente no dan un buen testimonio, ¿verdad? Pero hermanos, también hay hermanos que han dado un testimonio de que Cristo está en ellos y ellos han tenido una fe inquebrantable. Ejemplo de ello, pues, tenemos los santos. Hay gente que dice, no, son inventos, los santos no existieran, pero si usted se toma un momento de su tiempo para investigar la vida de cualquiera de estos santos, se va a dar cuenta que fueron personas reales, ¿verdad? Son personas que existieron y que en su época reflejaron a Cristo. Cristo ya había muerto y resucitado y ascendido a los cielos, ¿verdad? Pero sus discípulos andamos aquí dispersos, ¿verdad? Y estos hermanos demostraron que se puede vivir en santidad y ser la diferencia, a pesar de hermanos que no dieron su testimonio. Y muchos de estos santos que mencionas, hermano, fueron mártires. No todos los santos fueron mártires, pero muchos santos fueron mártires. Entonces, ¿qué sentido tiene
que tú mueras por algo así. Entonces, ahí, como dice el hermano también. Y resulta, hermano, que a algunos les incomoda, pero la noticia es que estos mártires eran católicos. Usted anda en la historia, San Ignacio de Antioquía, devorado ahí por leones, en un circo de Nerón, católico, ¿verdad? Entonces, usted se enfoca en cualquiera de ellos, los mártires que fueron martirizados, estos santos, son católicos. Y ahorita, en Medio Oriente, ¿verdad? Hay religiones que no aceptan el cristianismo. Y cuando me refiero a cristianismo, es Iglesia Católica, hermano. Porque en estos lugares solo existe la Iglesia Católica. Y han martirizado, hermanos. Ya hemos visto ahí en noticias, ¿verdad? El Papa se ha pronunciado también, ¿verdad? Donde queman templos, ¿verdad? Los destruyen, ¿verdad? Pero ahí no hay otra fe más que la católica, ¿verdad? Y hay hermanos que están dando la vida por el Evangelio, ¿verdad? Preservada esta verdad en la Iglesia Católica. Sí, así es. Y como mencionaste, hermano, también lamentablemente hay muchos que han sido corruptos dentro de la iglesia a lo largo de los años. Pero hagámonos esta pregunta entonces. ¿Deja de ser iglesia si hay corrupción? ¿Deja de ser iglesia? La respuesta sería obviamente que no. Nosotros, como lo mencionó el hermano también, en el credo afirmamos que la iglesia es una santa, no porque los que están son santos sino que porque su fundador es santo. Tenemos entre los apóstoles el caso de Judas. Judas era malo, era ladrón, incluso el Evangelio lo narra como ladrón, y fue el que entregó a Jesús. Y nos dice que el diablo entró en él. Cuando nos narran el caso de Judas, dice que antes de entregar a Jesús, el diablo entró en él. A lo largo de los siglos, el diablo sigue entrando en muchos miembros de la Iglesia Católica y de los pastores. O sea, esto no es nada nuevo, esto no es nada de qué escandalizarlo. Y eso de Judas no anula el apostolado, o no anula de que Cristo sea el Mesías, solo porque dentro de los 12 había uno corrupto. Y de hecho vemos que Pedro lo negó, de hecho vemos que los zebedeos eran ambiciosos. Vemos también a Tomás como un incrédulo, la incredulidad que es un pecado. Entonces, todas estas cosas. En el transcurso de la vida, ¿verdad? Que hemos decidido creer en Dios y seguirle en su iglesia, vamos a ser tentados, ¿verdad? Por nuestras propias concupiscencias, ¿verdad? Por nuestras propias debilidades, ¿verdad? Pero allá de nosotros, si siempre estamos perseverando en la fe, ¿verdad? Si dejamos de perseverar en la fe, pues nos vamos a caer y vamos a perder toda la gracia que Dios ya nos ha dado por medio de la iglesia. Me llama la atención, ¿verdad? Una vez unos hermanos me visitaron, ¿verdad? Y decían que sí, la Iglesia Católica era la verdadera. Fue la verdadera, pero se corrompió. Entonces Dios envió a otro profeta, ¿verdad? A restaurarla, por medio de otra congregación, ¿verdad? Pero resulta, hermanos, que esto es bien contradictorio, ¿verdad? Con el mismo Evangelio de Mateo, que dice que los poderes del infierno no prevalecerán y no la podrán destruir, ¿verdad? Esa edificación de fe de esa iglesia no va a ser destruida. ¿Y qué otro argumento, hermanos? Aquí, en la carta a los Efesios, Dios, por medio de San Pablo, dice que la iglesia tiene semejanza a su esposa. La iglesia es la esposa de Cristo, ¿verdad? Y miren este verso, Efesios 5, dice, capítulo 28. Así también, maridos, amen a sus mujeres como a su propio cuerpo. Quien ama a su mujer, se ama a sí mismo. Nadie aborrece a su propio cuerpo, más bien lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo
por la iglesia. Oiga bien, hermano, Cristo alimenta y cuida a la iglesia y la ama y no la aborrece. Qué bonito, hermano, cómo el mismo Dios, Jesús, protege a la iglesia. Por eso hablamos del inicio de la historia, ¿verdad? A pesar de tanto problema, nuestro mal testimonio de algunos hermanos, las divisiones que han pasado a través de la historia, ¿verdad? Ya sabemos la historia ahí con Martín Lutero o otros ex católicos, ¿verdad? Que se salieron e hicieron división. A pesar de todo, la iglesia continúa, hermanos. Así es. Bueno, para esos que se quieren, que se separaron, para esos hermanos que se separaron de la iglesia, y para los católicos, que no se les vaya a ocurrir también eso, es necesario, ahorita solo por cuestión de tiempo, y para no aburrirles, para que puedan verlo por lo menos hasta el final, pero les va a quedar de tarea, solo voy a narrar las lecturas y la frase fundamental y ustedes lo buscan si lo desean. Es lo que vemos en Mateo 28, 19. Al final Jesús les dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Lamentablemente hay muchos que se separaron de Cristo, incluso andando con él. Qué raro que Juan 6:66 narra que muchos dejaron de seguirle cuando mencionaba el asunto de la Eucaristía. También hay que ver, hay que analizar estas cosas porque Jesús mismo con los apóstoles lo profetiza. Si Jesús lo profetiza es porque Él sabe que pasará. Y dice en Juan 14:25, por ejemplo, les he dicho esto mientras estoy con ustedes, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo va a guiar a la iglesia. También Mateo capítulo 7, verso 15, Cristo advierte y dice, cuídense de los falsos profetas que se visten como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Cristo está haciendo esta profecía. No es nada nuevo hoy en día, no nos extrañemos de eso. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice también, habrá entre vosotros, entre medio de la iglesia, dice, falsos maestros, engañadores. Y dice, a causa de ellos, el camino de la verdad será calumniado. Lo que tú mencionaste anteriormente, la verdad es alterada. Hay supuestas muchas verdades por ahí. Aquí San Pedro lo describe claramente. Habrá falsos maestros y a causa de ellos el camino de la verdad será calumniado. También San Pablo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, verso 1, dice San Pablo esta profecía. Así que no se extrañen ustedes, hermanos separados que se han ido de la Iglesia Católica y los católicos, mucha atención a esto, porque dice, en futuros tiempos muchos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus seductores. En otra versión dice espíritus de engaño, que son dados por falsos, por hipócritas, impostores, dice San Pablo en esa carta. Entonces, es lo que vemos, aquellos que dicen, no, es que aquí me siento bien, es que aquí sí siento el Espíritu, es que aquí sí conocí a Cristo. San Pablo aquí lo dice, muchos apostatarán de la fe prestando atención, o sea, dejándose engañar, prestando atención a espíritus seductores. Sí, eso es bien interesante, ¿verdad? Como la misma escritura pues nos advierte, ¿verdad? Que ya la iglesia se va expandiendo, ¿verdad? Por los primeros cristianos, por todo el mundo, ¿verdad? Pero una vez ya como que establecida, siempre el maligno, ¿verdad? Trata de destruir la obra de Dios, ¿verdad? Y parte de eso pues es la calumnia, ¿verdad? A veces, ¿qué es una calumnia? Pues pasar como cierta verdad una mentira, ¿verdad? Y también pues aprovecharse, ¿verdad? De lo que es la feligresía, ¿verdad? Y lo vemos en grupos
de otras religiones, ¿verdad? Que ahí hasta salen en las noticias, ¿verdad? Que se roban diezmos, se roban terrenos, o que tal vez la casa de oración o el templo estaba a título personal, la escritura, ¿verdad? Y no a nombre de la feligresía, ¿verdad? Eso es distinto a la iglesia verdadera. La iglesia verdadera, pues, no tiene a nombre del sacerdote lo que es el templo, ¿verdad? A nombre del obispo, no. Eso es a nombre de la iglesia. O sea que a través del tiempo, ese templo, ¿verdad? Esa congregación va a existir, ¿verdad? Independientemente, ¿verdad? Se han cambiado los obispos enviados a otro lugar a misionar, ¿verdad? O estén o no estén activos, ¿verdad? Entonces, todo eso pues ya Dios lo deja, ¿verdad? Y dice que estemos atentos, ¿verdad? Porque nos van a ofrecer un montón de cosas. Entonces hay una frase que me llama, pare de sufrir, dice, ¿no? Hay congregaciones ahí diferentes que dicen, no, pare de sufrir, dice, ¿va? Y la gente dice, ay, no, pues sí es cierto, estoy sufriendo, quiero parar de sufrir, ¿va? Y ya estando ahí voy a parar de sufrir, ¿va? Pero ya en la realidad es otra, hermano. El mismo evangelio, ¿verdad? Nos dice, toma tu cruz y sígueme, ¿verdad? Porque en esta vida, hermanos, nuestros cuerpos son débiles, ¿verdad? Vienen enfermedades, ahorita estamos jóvenes, mañana ancianos, siempre vamos a pasar una etapa de sufrimiento. La cuestión es que mediante la fe, la escritura y las enseñanzas de Dios, vemos ese sufrimiento de manera diferente, ¿verdad? Se lo entregamos a Dios, está en manos de Dios, ¿verdad? Y sabemos que con esa confianza todo va a pasar y todo va a estar bien, ¿verdad? A diferencia de esas como ofertas, ¿verdad? Como una especie de marketing, ¿verdad? Dicen, pare de sufrir, ¿verdad? O haga esta siembra, pero de dinero, ¿verdad? Están, como decía otra parte del evangelio, trasquilando las ovejas. Dice, hay pastores que no cuidan del rebaño, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, cuidado con esos, con esa manera de que, ay, que aquí sí siento, tú sabes. Bueno, tú sabes que sí, incluso lo afirman protestantes que se han convertido de regreso al catolicismo. Ellos dicen que, claro, hay un emocionalismo, te ponen una música bonita, comienzan a hablar en estas supuestas lenguas, y aquella emoción, las palabras se van subiendo de tono, claro, te encienden, pues en realidad es un sensacionalismo. Y ahí, hermano, yo me pregunto, analizando, los apóstoles no tenían ni batería, ni guitarra, ¿va? Y Cristo no andaba con un micrófono ahí, ¿va? O sea, recordemos que eso es una especie decía una vez una persona, a veces no hay diferencia entre un concierto del mundo y un concierto de esos, ¿verdad? Porque es el mismo relajo y algarabía, ¿verdad? La misma emoción que se siente en un concierto, la gente que anda en esos conciertos, ¿va? Siente también en lo otro, ¿verdad? Entonces, es una relación diferente, ¿verdad? Dar alabanza a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, me decía un hermano, pero es que hay que adorar a Dios, dice, ¿verdad? No hay que arrodillársele a las imágenes o a los hombres, ¿verdad? Ok, le digo, así se adora a Dios, muy bien. ¿Cuántas veces estás arrodillado en tu templo para adorarle a Dios? Ya me decía, se quedaba pensativa, porque realmente en otras denominaciones eso de arrodillarse no va. Ahora nosotros, que Dios ya nos ha guardado, pues nosotros sabemos, tenemos conciencia de Dios, ya dice, bueno, aquí hay que hacer reverencia, hay que arrodillarse, estamos en postura de adoración, ¿verdad? Pero eso pasa que en otras congregaciones, como tú dices, es emocionalismo, ¿verdad? Como que fuera una algarabía y una fiesta, un relajo, pues, ¿verdad? Y sabemos que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y no hay ni una especie de concentración a veces, ¿verdad? Porque si yo voy a un templo es para interiorizar, para hablar con Dios, ¿verdad? Incluso tampoco a gritar, o sea, se va a predicar y a analizar lo que es la palabra de Dios. Sí, así es. Entonces, ya para ir, vamos a tocar un último punto, esto lo vamos a hacer más breve, para ir aterrizando un poco. Podemos preguntarnos, ¿hay salvación en otros grupos? ¿Hay salvación? Bueno, nosotros al principio ya vimos que no, la misma escritura nos relata dónde está Dios, dónde está la casa de Dios, cuál es el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo y dónde está la salvación.
Entonces, como tú lo mencionabas también, la parte de los sacramentos. O sea, no tienes en otro lugar los sacramentos como en la Iglesia Católica. Y si por ahí los tienen, de repente los tienen solo como un mero simbolismo. De hecho, yo te diría que los hermanos, los que se separan, no viven un verdadero culto. Ellos le dicen, vamos al culto, pero no viven un verdadero culto. El culto desde el Antiguo Testamento nosotros vemos que se refiere a un altar y a un sacrificio. Ese es el culto a Dios, ese es el culto que conlleva a Dios. Entonces, en la iglesia, en la misa, el centro es el altar y el sacrificio. El sacrificio que no es ya como antiguamente eran corderos, no. El sacrificio ahora es Cristo como el nuevo cordero que quita el pecado del mundo. Todo esto no se vive en otros grupos. La sacramentalidad, que es signo de salvación, es la reconciliación. Está explícito en la Escritura. Los mandó a los apóstoles, dice, a quienes ustedes les perdonen sus pecados, les son perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. A ti te daré la llave, le dice a Pedro, lo que ates aquí en la tierra quedará desatado en el cielo, lo que desates aquí en la tierra también en el cielo. O sea, vemos esta sacramentalidad que no hay en ningún otro lugar. Hermano, me llama la atención que, como tú dices, se ha dejado, como nos hemos alejado a veces de la iglesia, pues hemos dejado de apreciar lo sagrado, ¿verdad? Y ahí viene un poquito de lo que es la etimología de palabra sacramento, un misterio de la salvación, ¿verdad? Si en la iglesia o congregación a la que yo voy no están tomando en serio los sacramentos, debo de poner ojo ahí, ¿verdad? Porque no me están asegurando los medios de salvación. Algunas congregaciones llegan a decir, no, usted solo levante la mano y diga que cree en Dios o cree en Cristo. Bueno, hermano, eso es totalmente antibíblico. Pasa que en la misma escritura dice, hasta los demonios creen. Y los demonios ya son demonios, ¿va? Entonces, imagínense, no todo dice la misma escritura, el que cree o el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Ajá, no todo. Entonces, ¿qué quiere decir? No tiene asegurado, hermano. No tiene asegurada su salvación. Si en la iglesia que yo voy me están diciendo, no, el bautismo no es importante porque, mira, habían 2 ladrones arrepentidos, ¿va? Y el otro ladrón, pues se salvó y era bueno. Sacando de contexto, ¿verdad, hermano? Lo que es la crucifixión de Jesús, ¿verdad? Con ya los 2 ladrones, ¿va? Totalmente descontextualizada, ¿no? Como él no se bautizó, ¿no? Y Dios lo perdonó. Mire, hermano, el bautismo es la puerta a la gracia, ¿va? Si en la iglesia que usted va no están tomando ese gran sagrado de lo que es el bautismo, ahí hay un problema, hermano. Ya lo decíamos ahí en la parte del Evangelio de San Juan, que dice que el que no nace del agua y del Espíritu no entrará al reino de los cielos. También en la carta a los Colosenses, San Pablo dice que la nueva circuncisión es el bautismo. Sabemos que en el Antiguo Testamento se circuncidaban, ¿verdad? Y solo los varones tenían derechos, ¿verdad? Pero Cristo, con la nueva alianza, el nuevo pacto, viene a decirnos el bautismo. Y no solo que usted sea hombre, ¿no? A la mujer, a todos, ¿verdad? Entonces, para entrar a la alianza del nuevo pacto, tengo que yo ser bautizado. Si en la iglesia a la que yo voy a mencionar otro sacramento, no le están tomando importancia al matrimonio, porque algunos llegan a decir, va, no, hermano, lo importante es que usted se lleve bien con su cónyuge y vengan y paguen el diezmo o hagan la siembra. No es que es importante que se case. O lo importante, no se lo cásese por lo civil, porque ya Dios lo vio. Hermano, cuidado ahí, cuidadito ahí no está segura su salvación. Dice que ese es un pecado de fornicación, ¿verdad? Tiene que usted estar casado en el cuerpo de Cristo. Porque una vez unos hermanos
unos hermanos ahí se incomodaron porque lo que les voy a decir también, bueno, el matrimonio civil fue inventado en el año 1800, ¿verdad? Con una contraparte del matrimonio cristiano católico, porque antes solo la iglesia, ¿verdad?, daba este sacramento, porque es un sacramento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el civil usted se puede divorciar, casar, recasar y todo lo que usted quiera, hombre con hombre, mujer con mujer, pero lo que es de Dios, ya hay una ley de santificación, ¿verdad? Varón y mujer los creó Dios, ¿verdad? Y lo que ha unido no lo separa el hombre, o sea, hay una indisolubilidad de este sacramento. Si le están diciendo que no, que repudia a su mujer o repudia a su esposo, que no sé qué, no están tomando en serio ese medio de santificación que el mismo Jesús ha dejado. Dice otra persona, no, pero es que Jesús no casó a nadie, no creo en eso. Pero miren la analogía que hacen los efesios, maridos amen a sus mujeres, la iglesia es la esposa de Cristo, Él no va a despreciar a su mujer, así como Cristo no va a despreciar a su esposa, ¿verdad? Y lo mismo que tú mencionabas, ¿verdad? El sacramento de la confesión. Hermano que me está escuchando, si es de otra religión, o también hermano católico que está hablando de su fe, recuerde lo que le voy a decir ahorita. Jesús y Dios conocen nuestros pecados, pero no le va a dar un perdón mágico, el que le están diciendo las sectas. Ya fuiste perdonado, tiene que confesar sus pecados. Solo hay perdón de pecados si usted confiesa sus pecados, ¿verdad? Y ahí le están haciendo creer, no, dicen, ya fuiste perdonado y ni han confesado sus pecados, ¿verdad? Eso lo vemos en toda la Biblia, desde Hechos de los Apóstoles, dice que se acercaban cuando a la multitud de los apóstoles y se confesaban ante Juan Bautista y confesaban sus hechos, los que habían hecho, sus vidas pasadas, hacían confesiones públicas. Usted no se da cuenta, hermano, pero en la Santa Misa hacemos confesión pública de pecados, ¿verdad? Todos hacemos una confesión pública de pecados, ¿verdad? Algunos hermanos se saben la oración, otros no. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y ante ustedes, hermanos, ¿verdad? Ahora bien, me repito, hermano, ahí en esa congregación no le están asegurando su perdón de pecados. Ahí le suponen, Dios ya te perdonó, dije, porque se crucificó dije, en la cruz y por la sangre de Él, fuiste perdonado, pero no ha confesado sus pecados, hermano. Y esta es una tradición cristiana desde el inicio del Evangelio, confesar nuestros pecados, como dice en las cartas de Juan, si uno confiesa los pecados, Él es fiel y justo, misericordioso y nos perdona, ¿verdad? O sea, nunca es tarde, ¿verdad? Para volver a Dios y confesar nuestros pecados, acercarnos mediante los sacramentos de la iglesia. Imagínense, hermanos, a veces dudamos de esto. Imagínense qué bonito el Evangelio de San Juan, capítulo 6. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Cuánto, hermano, no está desperdiciando esta gracia de Dios, verdad? Y creen que es un símbolo, un signo, ¿verdad? No, hermanos, es palabra del Señor, palabra de Jesús. Él mismo lo dijo, ¿verdad? Entonces, invitarles, ¿verdad, hermanos, a que aceptemos lo que es la Santa Misión, ¿verdad? Nos vayamos involucrando, ¿verdad? Y también compartiendo estos temas bien bonitos, ¿verdad? Que no es que sepamos mucho o poco, pero tratamos de compartir, ¿verdad? La alegría, pues, que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Y si no estamos perseverando en la fe, somos un hermano católico que no está viviendo su fe mucho, pues lo invitamos a que investigue más su fe y que viva su fe, porque también de nada sirve pues saberme toda la Biblia, todo el catecismo, todo esto, pero si no estoy haciendo asiduo al templo, no estoy recibiendo mis sacramentos, pues como que es un saco roto ahí, hermano. Entonces, entonces hay que estar renovando la fe, ¿verdad? Y esto solo se puede hacer mediante los sacramentos. Y este espacio, pues, de Santa Misión, y agradeciendo aquí al hermano Fernando también, ¿no? Por este espacio,
es para eso, pues, va, para ir por estos hermanos que a veces estamos atrapados, ¿verdad? No sabemos cómo reaccionar, hemos estado dejados de Dios y no sabemos cómo reintegrarnos, ¿verdad? Y esta es la oportunidad para servir a Dios, pues. Así es, hermano. Solo voy a terminar, con esto terminamos, con un juego de expresiones, rapidito. ¿Puedo volver entonces y salvarme? Esto lo dedicaríamos para aquellos que se separaron. Incluso para los que nacieron en estas divisiones. ¿Puedo volver y salvarme? La respuesta es sí. Dice el Señor Jesús en Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Cristo dice la verdad, presten atención. Primera de Timoteo 2, verso 4, Primera de Timoteo 2, 4 dice San Pablo, Él quiere que todos los hombres se salven, que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Otra vez la palabra verdad. Lleguen al conocimiento de la verdad, dice San Pablo. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? Bueno, nosotros al principio vimos que la sabiduría y el conocimiento de Dios se transmite por la iglesia, que lo vimos en Efesios 3:10. El conocimiento de Dios, la sabiduría se transmite por la iglesia. San Pablo dice que todos lleguen al conocimiento de la verdad, que se transmite a través solamente de la iglesia. Esta iglesia, que siendo cuerpo de Cristo, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy. La iglesia es cuerpo de Cristo. Esta iglesia, cuerpo de Cristo, es columna y fundamento de la verdad. Otra vez, columna y fundamento de la verdad, la palabra verdad. Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. San Pablo dice, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Si Cristo es la verdad, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, en la cual quiere Dios que todos los hombres se salven. Como dice San Pablo, que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y como dice Hechos 2:47, el Señor añadía a la comunidad a los que se tenían que salvar. Entonces, mucho ojo con esto. Dice San Lucas 10:16, quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Quien los rechaza a ustedes, refiriéndose a la iglesia, me rechaza a mí y rechaza al que me ha enviado. El que lo envió es Dios. Me llama la atención, hermano Fernando, de eso, de la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y la iglesia es la columna y fundamento de la verdad. Pasa que hay bastantes que dicen, yo tengo la verdad, aquí está la verdad, yo encontré la verdad. Y todos dicen tener la verdad, pero cuando empezamos a ver cuál es la verdad de cada uno, pues es como diferente, ¿va? Diferente. Uno dice una cosa, otro cree que Dios es esto, otro lo otro, y así, ¿verdad? Entonces pasa que Jesús y Dios en su inmensa sabiduría, pues por eso Él dejó la iglesia, ¿va? Para ser custodia de la verdad. Por ejemplo, aquí tenemos la Santa Biblia, ¿verdad? La Sagrada Escritura. Pasa que hay otros grupos de denominaciones que tienen la verdad, pero a medias. Le faltan libros. La Iglesia Católica tiene la verdad completa. Tiene 73 libros. ¿Va? Y al otro día llegan a decir, no, es que la Iglesia le agregó, dice. ¿Va? Le agregó, dice. Pues yo le digo, sí, le agregó el Nuevo Testamento. Sí, sabe usted, ¿va? Le agregó los 27 libros del Nuevo Testamento, a los Evangelios. Todo eso fue agregado por la Iglesia Católica. Ah, no, pero es que usted le dice por qué es católico. No, hermano, ahí está la historia. Facilito como que usted le pregunte a la IA de su celular, o al Google de su celular, o a una enciclopedia cualquiera, ¿va? Usted empieza a leer y dice cuándo fue que se formó este conjunto de libros y quién dictaminó cuál es cuál, ¿va? Entonces, ahí vemos que
la iglesia fue custodia de la verdad, fue custodia de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Ahora, después del año 1500, fue que otras, no sé si por ahorrarse papel, ¿verdad? Le fueron quitando libros a la Sagrada Escritura, ¿verdad? Pero para pasar por ahí, ¿verdad? La verdad completa, pues, la encontramos, ¿verdad? En la Sagrada Escritura, ¿verdad? Entonces, vemos ahí, ¿verdad? Esos detalles, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, hermano que te fuiste, hermano católico, ten mucho cuidado porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, verdad que solo se encuentra y es transmitida por la iglesia. Hermano, me llamaba la atención que un hermano ex evangélico, él decía que con razón, dice, yo no podía orarle a mis hermanos difuntos porque lo habíamos sacado de la Biblia. O sea, él tenía una Biblia que no tenía los libros completos, ¿va? Con razón, decía, yo no podía pedir la intercesión de los ángeles porque lo habíamos sacado de la Biblia. O sea, andaba una Biblia incompleta, ¿verdad? Y yo sé que algunos hermanos han de decir, no, es que la iglesia le agregó el libro. Pa. No, hermano, usted lea un poquito de historia y va a ver cuál es la realidad y cuál es la verdad. Así es, entonces con esto terminamos. Gracias si se quedaron hasta el final, que esto les sirva mucho a ustedes. Esto transmítanselo en todo lo posible a aquellas personas que necesitan conocerlo. Medítenlos en su casa, lean las lecturas, comprueben que nosotros no les estamos inventando estas cosas, ustedes pueden leerlo. Gracias, compártanlo en sus redes sociales con quien sea posible, no para ganar likes, esto es para transmitir. Nosotros estamos en este tiempo de la Santa Misión y queremos aprovechar estos medios también y queremos que ustedes aprovechen estos medios. Entonces, muchas gracias, hermano. Un gusto haber compartido contigo. No sé si quieres decir algo más. No, agradecido, Fernando. Un gusto haber compartido lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Bueno, los hermanos que ya me conocen, ¿va? Siempre compartimos así estos temas, ¿verdad? Y también, pues, espero haya sido de bastante bendición, ¿verdad? Saludos a los que nos están sintonizando, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.